Hoy le vamos a hablar sobre trastornos generales, trastornos de ansiedad en general. El grupo está conformado por Mariana Foucault, Jesús Jardín, María Lilibet Jorge, Daniela Loyola, Génesis Morales y mi persona Jesús Lima. Iniciemos con el concepto en general de trastorno generalizado de ansiedad, que se caracteriza en general por excesiva y persistente preocupación que es de difícil control y que causa un distrés significativo. Debe estar presente en la mayoría de los días y el cuadro debe durar más de 6 meses. Usualmente tiene como síntomas asociados inseguridad, irritabilidad y algún tipo de somatización. Podría ser fatiga, tensión muscular u otros. Hablando un poco de generalidades sobre el trastorno generalizado de ansiedad, es más frecuente en mujeres que en hombres 2 veces. La prevalencia en lifetime, que quiere decir la probabilidad de obtenerlo en el curso de la vida, está entre el 5 y el 11%, y como desorden concomitante principalmente se encuentra la depresión mayor. Aparte de eso, hay otras fobias y desórdenes asociados, como por ejemplo la fobia social entre el 20 y el 34%, fobias específicas entre el 24 y el 35% y desórdenes de pánico entre 22 y 23.5%. Y en cuanto a la fisiopatología, hay una alteración en la producción y en funcionamiento de la serotonina y la norepinefrina en el sistema nervioso central. En cuanto a las manifestaciones clínicas prevalentes en este síndrome está la preocupación persistente excesiva, la hiperactividad autonómica, hipervigilia, que es un estado en el cual la persona tiene mayor nivel de atención, incluso pueden escuchar cosas que una persona normal no es capaz de identificar porque su nivel de atención es mayor que el normal, tensión muscular, insomnio y fatiga. Hay ciertos predictores que son factores que predisponen al paciente a tener esta patología, que es el sexo femenino, la pobreza, algún evento reciente adverso, dolor físico o una patología física crónica, puede ser respiratoria, cardiovascular, metabólica o cognitiva, algún desorden mental como depresión, fobias en el pasado, una pérdida parental o una separación afectiva, poco apoyo durante la infancia y una historia de enfermedades mentales. El trastorno de ansiedad suele presentarse en general como crisis de angustia y agorafobia. Aquí tenemos para leer la definición de cada una. La crisis de angustia, su característica principal es la aparición aislada y temporal de miedo o malestar de carácter intenso, que se acompaña de síntomas somáticos o cognitivos, como por ejemplo palpitaciones, sudoración, temblores, opresión torácica, miedo a perder el control, escalofríos, etc. Su inicio es súbito, alcanzando su máxima expresión con rapidez, acompañándose de una sensación de peligro o de muerte inminente y necesidad urgente de escapar. Pueden ser crisis de angustia inesperadas, que son no relacionadas con ningún estímulo situacional, crisis de angustia situacionales, que tienen algún estímulo que las desencadena, y crisis de angustia más o menos relacionadas con una situación terminal. La agorafobia, su característica esencial es la aparición de ansiedad al encontrarse en lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil o embarazoso. En esta conducta es típico de evitar entrar solos a lugares donde sea difícil salir, o a ascensores, o autobuses, aviones, etc. En cuanto a los criterios diagnósticos del DSM-5, deben tener estos 6 criterios, que son excesiva preocupación y expectación aprensiva por 6 meses, dificultad para controlar la preocupación y al menos 3 de los siguientes: imposibilidad de relajarse, fatiga fácil, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y alteración del sueño. Los síntomas deben afectar propiamente la vida social y laboral del paciente, y los síntomas no se atribuyen a otros efectos de sustancias u otra condición médica. Y asimismo no se debe explicar por algún otro desorden mental.
ahorita les dejo con la clasificación. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la clasificación de ansiedad, de acuerdo al Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales en su quinta edición y la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 11ª revisión. En tal caso, podemos hacer pequeños puntos en diferenciación entre el DSM-5 y el DSM-4 en estos principales puntos. Tenemos que la inclusión de los trastornos que previamente se encontraban en la sección de trastornos con inicio habitual en la infancia, la niñez o la adolescencia. Estos se desglosan en dos, que es el trastorno de ansiedad por separación y el mutismo selectivo. Este último se reserva para edades tempranas, mientras que el primero, que es el trastorno de ansiedad por separación, se reconoce ahora como un trastorno que se puede dar en la edad adulta y tener su inicio después de los 18 años de edad y no solamente en la infancia. Otro punto es el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos por estrés postraumático y estrés agudo, que han dejado de pertenecer a esta clasificación y se han desglosado en otros capítulos dentro del mismo manual, como en otros apartados, en la sección central y en las últimas páginas del manual. Tenemos que el trastorno obsesivo compulsivo se visualiza aparte como trastornos obsesivos compulsivos y relacionados. Y al final vemos que hay otro capítulo de trastornos relacionados con estresores y acontecimientos traumáticos, que no se desligan de que sean trastornos de ansiedad, pero ahora son considerados como un ente aparte dentro del manual. Ahora podemos hablar acerca del trastorno de angustia y agorafobia, que se erigen en diagnósticos independientes sin relación, a diferencia de lo que se contemplaba en el DSM-4, donde sus posibles relaciones podían dar lugar a 3 diagnósticos diferentes. Por lo menos eran considerados el trastorno de angustia por agorafobia, el trastorno de angustia sin agorafobia y la agorafobia sin historia de trastorno de angustia. Y en caso de que existieran ambos cuadros clínicos, se tenían que codificar como dos diagnósticos separados: el trastorno de angustia por un lado y la agorafobia. Ahora, cuando hablamos del trastorno de ansiedad social, se elimina la necesidad de que las personas mayores de 18 años reconozcan que su miedo o ansiedad sea excesivo o irracional y deja todo en manos del clínico, que sea quien determine esto dependiendo a los factores culturales y de contexto. Y por último se añade el criterio de temporalidad de dichas alteraciones, que debería tener una duración mínima de 6 meses, aspecto que no se veía en el DSM-4, que solamente se reservaba a las fobias específicas en menores de 18 años. Cuando hablamos también del trastorno de ansiedad social, se ha eliminado su especificación de generalizada por relacionado solo con la ejecución. Esto quiere decir que deberá indicarse cuando el miedo se limite a hablar o actuar en público, es decir, en la ejecución como tal. Después de haber hecho esos puntajes específicos en lo que sería la diferenciación entre el DSM-4 y el DSM-5, ahora vamos a hablar acerca de los criterios diagnósticos de diferentes trastornos de ansiedad en el DSM-5. Continuamos con los criterios diagnósticos para los diferentes trastornos de ansiedad recogidos en el DSM-5. Iniciamos con el trastorno de ansiedad por separación, caracterizado por miedo o ansiedad intensos y persistentes, vinculados al hecho de tener que separarse de una persona con la que se tiene un vínculo estrecho y que se evidencia en manifestaciones como la preocupación, malestar psicológico subjetivo,
rechazo a quedar sola en casa o a desplazarse a otros lugares y presencia de pesadillas o algún síntoma físico ante la separación. Añadido a esto, la duración de este miedo o ansiedad debe estar presente un mínimo de 6 meses en adultos y de 4 semanas en niños y adolescentes. En el mutismo selectivo hablamos que estaba estrechamente vinculado con la infancia y se caracteriza por la incapacidad persistente de hablar o responder a otras en una situación social específica en la que se espera que debería haber respuesta, a pesar de hacerlo sin problemas en otras situaciones como en casa o con familiares inmediatos. Esto generalmente debe tener una duración mínima de 1 mes y no es aplicable el primer mes en que se va a la escuela porque se espera ese momento de adaptación. En caso de que ya cumplido el mes de adaptación sigue sin responder, pues se tendría que evaluar al paciente, porque posiblemente tenga mutismo selectivo. En la fobia específica hablamos de aparición de miedo o ansiedad intenso y persistente, prácticamente inmediata e invariable respecto a un objeto o situación específica, que se evitan o soportan a costa de un intenso miedo o ansiedad. Esto debe estar presente generalmente en un mínimo de 6 meses. Esta característica de tiempo, como ya lo habíamos comentado antes, fue añadida en el DSM-5. En la trastorno de ansiedad social, está caracterizada por miedo o ansiedad intensos que aparecen prácticamente siempre en relación a una o más situaciones sociales en las que la persona se expone al posible escrutinio por parte de otros. Esta persona teme actuar de una determinada manera o mostrar síntomas de ansiedad que puedan ser negativamente valorados por las personas que lo rodean. También debe estar presente por un mínimo de 6 meses. Está únicamente relacionada con la ejecución, es decir, que esté restringido a hablar o actuar en público. En el trastorno de angustia, pues está caracterizado por presencia de crisis de angustias inesperadas y recurrentes. Y al menos una de ellas va seguida durante un mínimo de 1 mes de inquietud o preocupación persistente por la aparición de nuevas crisis o sus consecuencias. Continuamos con lo que sería agorafobia, que es el miedo o ansiedad acusados que aparecen prácticamente siempre respecto a 2 o más situaciones agorafóbicas en transportes públicos, lugares abiertos, lugares cerrados, estar en cola, miedo a la multitud o estar solo o fuera de casa. Este miedo debe estar también presente en un mínimo de 6 meses. La persona que tiene agorafobia teme o evita dichas situaciones por temor a tener dificultades para oír o recibir ayuda en caso de aparición de síntomas de angustia o algún síntoma incapacitante o que pudieran ser motivo de vergüenza. Continuamos con lo que sería el trastorno de ansiedad generalizada, que es ansiedad y preocupación excesivas, persistentes, que las personas tienen dificultades para controlar sobre diversos acontecimientos o actividades que se asocian a 3 o más síntomas de sobreactivación fisiológica. Esto también debe estar presente en un mínimo de 6 meses. En el trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicación, se caracteriza fundamentalmente por la presencia de crisis de angustia o ansiedad y que existen evidencias de que dichos síntomas se desarrollan durante o poco después de la intoxicación o abstinencia de una sustancia o por la toma de la medicación, una medicación capaz de producir este tipo de síntomas. Continuamos con lo que sería el trastorno de ansiedad debido a otra enfermedad médica, que es un cuadro clínico que se caracteriza fundamentalmente por la presencia de crisis de angustia o ansiedad con evidencias de que ello tenga una consecuencia patológica directa de otra condición médica. Y los otros trastornos de ansiedad especificados son presencia de síntomas clínicamente significativos, característicos de un trastorno de ansiedad que no llegan a cumplir todos los criterios diagnósticos de ninguno de esos trastornos.
Se ponen como ejemplo las crisis de angustia limitadas o ansiedad generalizada que no cumple con el criterio temporal de estar presente la mayoría de los días. Y el trastorno de ansiedad no especificado, que es presencia de síntomas clínicamente significativos, característicos de algún trastorno de ansiedad que no llegan a cumplir todos los criterios diagnósticos de ninguno de esos trastornos. Y no se especifican las causas por las que no se cumplen los criterios diagnósticos por falta de información, por ejemplo, en urgencias. Es decir, si en una urgencia se presenta este tipo se presenta un paciente que tenga síntomas de un trastorno ansioso y que no se tenga la capacidad de poder reunir toda la información, pues ni las causas de la sintomatología, pues se clasifica como un trastorno de ansiedad no especificado hasta poder realizar un buen interrogatorio. Con eso hemos finalizado lo que sería la clasificación del DSM-5. Su diferencia con el CIE-10 y CIE-11, que en realidad del CIE-10 al CIE-11 no hubo mayor diferencia, sigue estando igual. La única diferencia es que el trastorno asociado a medicación y asociado a sustancias lo clasifican como trastorno de ansiedad orgánico. Esa sería la principal diferencia entre el CIE-11 y el DSM-5. Del resto, la clasificación se mantiene. El CIE-10 no maneja lo que sería la temporalidad que maneja el DSM-5, pero no tienen realmente mucha discordancia. Realmente el que maneja temporalidad y que maneja clínica es el DSM-5. Por lo tanto, realmente pues los dos son herramientas muy importantes para poder hacer el diagnóstico y la clasificación de un trastorno de ansiedad. Ahora continuamos con el resto de la exposición. Continuando con la exposición sobre los trastornos de ansiedad, tenemos que cada subtipo de ansiedad va a presentar una psicodinámica específica y esto es lo que nos va a permitir diferenciarlo. Por ejemplo, tenemos en el caso de la fobia que los pacientes a modo de defensa presentan desplazamiento y simbolización. Esto quiere decir que el paciente cuando presente ansiedad, esta va a estar despojada de la idea o situación que le ocasiona este trastorno y su atención va a estar desplazada a otro objeto simbólico o situación. Otro ejemplo sería el caso de la angustia, donde el paciente presenta regresión a modo de defensa. La ansiedad desborda la personalidad y se descarga en forma de estado de angustia. En estos casos se produce una desintegración total de la defensa represiva y aparece la regresión. Al momento de hacer el diagnóstico, también debemos tomar en cuenta que hay ciertas enfermedades sistémicas que pueden simular un trastorno de ansiedad. Algunos ejemplos son la angina de pecho e infarto del miocardio, síndrome de hiperventilación, la hipoglicemia, el hipertiroidismo y el síndrome carcinoide. En este cuadro podemos observar los laboratorios o antecedentes que puede presentar una persona con estas patologías y que siempre debemos descartar en todo caso de que se sospeche. En esta otra lámina podemos observar los grupos de fármacos recomendados para uno de los subtipos de ansiedad, como es la angustia. Vemos que están agrupados por grupos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los antidepresivos tricíclicos, las benzodiazepinas y los inhibidores de la monoaminoxidasa. Esta tabla también nos muestra las dosis recomendadas para el inicio y el mantenimiento de estos fármacos para este subtipo en específico. Más adelante hablaremos un poco más de los fármacos y
Sucesivamente explicaremos algunos de los tratamientos que son recomendados para ciertos tipos de trastornos de ansiedad. Hablando un poco sobre el tratamiento, en cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos que entre los fármacos de primera línea se encuentran las benzodiazepinas. Estos fármacos reducen la ansiedad de una manera eficaz. En el trastorno de angustia reducen el número y la intensidad de los ataques. También son de ayuda en la fobia social y específica. Debido a la preocupación por la dependencia física, las benzodiazepinas no son prescritas con la frecuencia idónea. Sin embargo, con un seguimiento psicoterapéutico adecuado, pueden utilizarse con seguridad durante largos periodos sin producir abuso. Pueden presentarse síndromes de abstinencia en pacientes que emplean estos medicamentos durante periodos prolongados, motivo por el cual el medicamento debe ser retirado lentamente, manteniendo en observación al paciente, vigilando posibles signos y síntomas de abstinencia y controlar estos en caso de ser necesario. Entre los fármacos más frecuentes se incluyen el alprazolam, que resulta eficaz en el tratamiento de la angustia y ansiedad asociada con depresión. También tenemos el clonazepam, el diazepam y el lorazepam. Otro de los fármacos utilizados como primera línea en cuanto a los trastornos de ansiedad son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Este grupo de fármacos son más seguros que los medicamentos tricíclicos, porque carecen de efectos anticolinérgicos y no son tan letales en casos de sobredosis. Los efectos adversos más frecuentes son náuseas transitorias, dolor de cabeza y disfunción sexual. En ocasiones puede generar un aumento inicial de la ansiedad, descrito sobre todo en pacientes con trastorno de angustia. Este último puede controlarse con benzodiazepinas hasta lograr el efecto completo del inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Por lo general esto se logra de 2 a 4 semanas. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina se utilizan con extrema precaución en niños y adolescentes, debido a que existen reportes de agitación y actos suicidas impulsivos como efectos secundarios del medicamento en este grupo etario. Estos medicamentos incluyen la sertralina, que es utilizada en el tratamiento de angustia con o sin agorafobia. También tenemos la fluoxetina, el citalopram, escitalopram y paroxetina. Hablando de los medicamentos tricíclicos, tenemos que esta clase de fármacos reducen la ansiedad en los trastornos de este tipo. Como efectos secundarios pueden causar cardiotoxicidad, efectos anticolinérgicos y posible letalidad en sobredosis. Y es debido a su perfil de efectos secundarios que no son elección de primera línea. Los medicamentos típicos de esta clase incluyen imipramina, nortriptilina y clomipramina. Continuando, tenemos a los inhibidores de la monoaminoxidasa, también conocidos como IMAO. Estos son eficaces para el tratamiento de los trastornos de angustia y otros trastornos de ansiedad. Hay que tener en cuenta que pueden producir crisis hipertensivas secundarias a la ingesta de alimentos que contienen tiramina, por interactuar con el metabolismo del fármaco. Pueden también producir la muerte si se combinan con simpático-miméticos y los opiáceos, sobre todo con meperidina. Estos fármacos no son opción de primera línea. Los mayormente utilizados son fenicina y tranilcipromina. Otros fármacos que vamos a tener son los betabloqueadores. Suprimen los signos somáticos de la ansiedad, sobre todo en las crisis de angustia agudas. Son sumamente útiles a la hora de bloquear la ansiedad de la fobia social, utilizando una dosis única aproximadamente 1 hora antes del acontecimiento fóbico, que puede ser una charla grupal o una exposición o una presentación. No resultan útiles en la ansiedad crónica, salvo que obedezca un estado hiperadrenérgico hipersensible. Los fármacos utilizados son propanolol y atenolol. Hay que tener en cuenta que los efectos secundarios son bradicardia, hipotensión y adormecimiento, y que las contraindicaciones son que el paciente presente o tenga asma, diabetes o insuficiencia cardíaca congestiva. La buspirona posee leves efectos serotoninérgicos y es más útil frente al trastorno de ansiedad generalizada que en estados agudos, a diferencia de los betabloqueadores. Estos no muestran tolerancia cruzada con las benzodiazepinas. Hay que tener en cuenta que estos medicamentos no se pueden utilizar con un paciente que tenga síndrome de abstinencia y que estos actúan lentamente y pueden producir mareos y cefaleas. Otros que se utilizan
son los antiepilépticos ansiolíticos como gabapentina, tiagabina y valproato. Aunque se hayan utilizado estos medicamentos y se hayan estudiado, las notificaciones sobre su eficacia son escasas. En cuanto al tratamiento no farmacológico, que es meramente psicológico, vamos a tener la psicoterapia de apoyo, que promueve el afrontamiento adaptativo, la psicoterapia orientada a la introspección, que desarrolla la introspección sobre los conflictos psicológicos en el paciente, la terapia conductual, que produce un cambio sin tener que desarrollar la percepción psicológica de las causas subyacentes, la terapia en grupo, que brinda apoyo y aumenta las habilidades sociales, y la terapia cognitiva, porque el comportamiento inadaptado se debe a las distorsiones en la forma en que las personas se perciben a sí mismas y en el modo en que las demás las perciben a ellas. Aquí se les presenta un cuadro con la dosificación de los fármacos utilizados en los trastornos de ansiedad, separado por los grupos farmacológicos: inhibidores de la recaptación de serotonina, los antidepresivos tricíclicos, las benzodiazepinas, los inhibidores de la monoamina oxidasa, entre otros fármacos. Aquí se les presenta un cuadro para el tratamiento de la ansiedad recurrente. Estos son los fármacos que frecuentemente se utilizan, que son los más habituales, los que han presentado eficacia. Tenemos entre los antidepresivos varios inhibidores de la recaptación de serotonina y los inhibidores de la monoamina oxidasa. Y también vamos a tener las benzodiazepinas. De igual manera se les presenta con su dosis inicial y sus dosis diarias. Continuando con el tratamiento, existen dos tipos de terapia para el trastorno de ansiedad: la psicoterapia, que ha demostrado gran efectividad en estos pacientes a lo largo del tiempo, y la farmacoterapia. Sin embargo, se conoce que la combinación entre ambas es el tratamiento de elección y más efectivo en los trastornos de ansiedad. La mayoría de los pacientes requieren un manejo ambulatorio, siendo raro aquellos casos que ameritan hospitalización. El objetivo del tratamiento en pacientes con trastornos de ansiedad es el alivio sintomático, evitando las recaídas y procurando un funcionamiento global adecuado que le permita estudiar o trabajar normalmente. Para ello, se debe establecer una alianza terapéutica y psicoeducar al paciente, pero también a su familia y el entorno, sobre el trastorno de ansiedad específico que éste presenta. En cuanto a la farmacoterapia, desde hace tiempo se ha creído que el trastorno de ansiedad es un problema psicológico, por lo que muchos médicos no recomiendan el tratamiento farmacológico. Sin embargo, cada vez hay más estudios que prueban la eficacia de los fármacos en el tratamiento de la ansiedad. Los fármacos utilizados para este fin son conocidos como ansiolíticos, que incluyen una gran variedad de grupos, como son el de las benzodiazepinas, los antihistamínicos, los agonistas de la serotonina, los beta bloqueadores, los antiepilépticos y antidepresivos. Sin embargo, existe eficacia comprobada para solo 4 grupos de estos fármacos. Entre estos tenemos a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los antidepresivos tricíclicos, las benzodiazepinas y los inhibidores de la monoamina oxidasa. Sin embargo, hay otros que tienen también su uso específico en algún trastorno. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son los más seguros debido a que es el grupo que presenta menos efectos adversos. Sin embargo, son los más costosos. Estas características le dan a estos fármacos la importancia en cuanto al tratamiento, ya que son los fármacos de elección para las terapias de largo plazo de estos pacientes. En cuanto a los antidepresivos tricíclicos, estos presentan efectos adversos anticolinérgicos y cardiovasculares. Las benzodiazepinas, si bien son conocidas por su efecto de dependencia y el síndrome de abstinencia causal por el desuso de estas, su ventaja está en la acción rápida para controlar los síntomas, por lo que están indicadas en casos de urgencia, en casos donde se quiere un alivio sintomático rápido, como son en los casos de crisis o en las recaídas. Y también se han utilizado en el tratamiento de corto plazo. Los inhibidores de la monoamina oxidasa
requieren un uso restringido debido a las precauciones dietéticas difíciles de cumplir. En cuanto a los agonistas de la serotonina, en el caso que tenemos la buspirona, es la única indicación probada para este tipo de fármacos es el trastorno de ansiedad generalizado. La buspirona presenta ciertas ventajas sobre las benzodiazepinas, debido a que no presenta la acción sedante ni hipnótica y tampoco la de relajación muscular ni dependencia. Por lo tanto, estaría indicada en aquellos casos donde sería una contraindicación el uso de las benzodiazepinas. Y por último, los betabloqueadores, que si bien son usados cuando el principal componente de la ansiedad es de origen neurovegetativo. El más usado es el propanol. En cuanto al tratamiento específico, tenemos que el trastorno de ansiedad generalizado se recomienda el uso del tratamiento farmacológico lo antes posible, el uso de las benzodiazepinas solo al inicio del tratamiento, en las reagudizaciones y para tratamiento a corto plazo. Puede utilizarse alprazolam, lorazepam o diazepam. En el tratamiento a largo plazo y desde el inicio se recomienda el uso de inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Se puede iniciar con paroxetina, sertralina o escitalopram. Para retirar este tipo de fármacos se debe reducir de forma lenta y gradual, hasta suspenderlo completamente, con la finalidad de evitar un síndrome de abstinencia. En pacientes que tengan historias de uso de medicamentos o sustancias tóxicas, puede prescribirse buspirona en vez de benzodiazepina debido a las ventajas que esta presenta que se comentaron anteriormente. Si no hay mejoría de los síntomas después de las 8 a 12 semanas, se debe considerar la utilización de un fármaco diferente en cuanto al mecanismo de acción. En cuanto a las fobias sociales y específicas, en la fobia social simple se recomienda el uso de propanolol antes de la exposición, mientras que cuando hablamos de fobia social generalizada se recomienda el uso de inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, como por ejemplo la paroxetina. No se debe dar tratamiento farmacológico en los casos de fobias específicas. En el trastorno obsesivo-compulsivo, para el tratamiento de este se recomienda de primera línea los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, la paroxetina o la sertralina. La psicoterapia es un proceso de comunicación interpersonal entre un profesional experto, es decir, un terapeuta, y un sujeto necesitado de ayuda por problemas de salud mental, es decir, un paciente, que tiene como objeto producir cambios para mejorar la salud mental del segundo, con el propósito de hacer desaparecer, modificar los síntomas existentes, atenuar o cambiar modos de comportamiento y promover el crecimiento y desarrollo de una personalidad positiva. Los resultados publicados de estudios que preguntan a las personas que acuden a atención primaria indican que o bien éstas aceptan positivamente las intervenciones psicológicas o prefieren las terapias psicológicas a los tratamientos farmacológicos como una modalidad de tratamiento para los trastornos de salud mental. Los principios que debe incluir una relación de apoyo ofrecida por el médico de atención primaria y que suponen el núcleo y el inicio de cualquier intervención terapéutica. Es crucial la entrevista clínica y la adecuada comunicación del diagnóstico y del planteamiento etiológico para el paciente. La propia relación médico-paciente puede considerarse en sí misma un importante instrumento terapéutico, cuando el profesional, haciendo uso de lo que sería el buen arte de la entrevista clínica, construye una relación desde la escucha activa, valida los sentimientos e ideas del paciente, favorece la expresión de emociones y desde ahí reconforta, disiente, informa y refuerza la autonomía. Las técnicas psicológicas de aplicación posible en nuestro ámbito de atención primaria, independientemente del enfoque desde el que se trabaje y de si el abordaje se realiza individual o grupalmente. Las intervenciones psicológicas deben realizarse por profesionales formados y deben tener unas características comunes de aplicabilidad, que son las que las diferencian del ejercicio de la relación de apoyo que se crea en las consultas de atención primaria. Entre estas tenemos que deben ser estructuradas, sencillas de aprender y fáciles de aplicar, breves y con los tiempos pautados en la manualización inicial y con objetivos concretos,
fijados tras la evaluación. Terapias cognitivo-conductuales. Bajo este nombre se agrupan un conjunto de técnicas que incorporan elementos tanto de la terapia de conducta, que considera los síntomas como un aprendizaje de patrones de conducta mal adaptados y tiene como finalidad la corrección de estos, aplicando técnicas que tienen el objetivo de reducir los síntomas mediante la modificación de los factores que los refuerzan y/o la exposición gradual a los estímulos ansiógenos, buscando aumentar la actividad, proporcionar experiencias placenteras y enseñarle al sujeto a relajarse. De igual manera, el uso de la terapia cognitiva, que toma en cuenta los procesos afectivos y cognitivos, es decir, las experiencias, creencias y pensamientos, cuya distorsión sería la causa de la sintomatología y cuya finalidad sería la identificación y análisis de estos pensamientos y creencias disfuncionales y la relación de estos con los síntomas, además de la construcción de técnicas más adaptativas y funcionales de respuesta. La técnica cognoscitiva es una técnica enfatizada en lograr cambios en el pensamiento distorsionado y la forma de percibir el mundo mediante la enseñanza de nuevos modos de pensar y de comportarse, para reemplazar actitudes negativas erróneas respecto a sí mismos, del mundo y del futuro. Es un programa de terapia breve orientado hacia los problemas actuales y a su resolución, mientras que la terapia cognitivo-conductual se caracteriza por ser un método activo y directivo, y en ella paciente y terapeuta trabajan en forma conjunta y estructurada, con tareas fuera de sesión. Utiliza técnicas tanto conductuales como cognitivas y en combinaciones diferentes según la sintomatología abordada. Las técnicas cognitivas. Entre estas tenemos las técnicas de relajación para alcanzar un estado de hipoactivación que contrarreste y ayude a controlar el de ansiedad, usando el entrenamiento en relajación progresiva y entrenamiento en control de la respiración. Las técnicas de exposición, que buscan la exposición a los estímulos que provocan la ansiedad, con el objetivo de prever y reducir las respuestas adaptativas, mediante el uso de desensibilización sistemática y exposición gradual in vivo. Las técnicas de autocontrol, que enseñan al paciente los principios que rigen la conducta no deseada, usando la autoobservación, el autorreforzamiento y castigo y el control de estímulos. Y finalmente, tenemos el entrenamiento en habilidades sociales, tras analizar las conductas, problemas y reentrenarlas. Las técnicas conducturales. Tenemos las autoinstrucciones, que permiten detectar las autoverbalizaciones negativas como el no podré para cambiarlas por autoinstrucciones positivas como el seré capaz, y así impedir las respuestas evitativas a la ansiedad anticipatoria. El entrenamiento en el manejo de la ansiedad enseña al paciente a usar la relajación aplicada para el control de la ansiedad. Se le entrena para reconocer los síntomas que reflejan la presencia de ansiedad, para que aprenda a reconocer también las respuestas de ansiedad a medida que se forman, y así poder usarlas como indicadores para iniciar la respuesta de afrontamiento de la relajación. La distracción cognitiva y detención del pensamiento, que busca centrar la atención en estímulos neutros no amenazantes. Las técnicas de resolución de problemas, para que se resuelvan las situaciones vitales estresantes de la manera más adecuada. Esta ayuda a identificar y delimitar los problemas, facilitan un método para priorizar los objetivos y concretar los pasos de actuación. Se consigue reducir la intensidad de la preocupación, aumentar el sentido de control ante circunstancias negativas, reconociendo los hitos conseguidos, fomentar la iniciativa y generar una forma más efectiva de enfrentarse a futuros problemas. Finalmente, tenemos la reestructuración cognitiva, que se basa en sustituir pensamientos irracionales o distorsionados por otros más racionales. El trabajo se estructura en un modelo de entrenamiento en habilidades para ayudar a los pacientes a desarrollar la capacidad de identificar las cogniciones desadaptativas, contrastarlas con la realidad y desactivarlas, generando pensamientos racionales propios. Técnicas psicodinámicas. Se agrupan bajo esta denominación toda una serie de psicoterapias que tienen su origen histórico en las investigaciones de Freud y en el psicoanálisis.
y tienen en común ciertos conceptos fundamentales como el conflicto entre los diferentes aspectos del yo, la existencia de motivaciones inconscientes en nuestra conducta, la importancia de las experiencias tempranas, los mecanismos de defensa como estrategias para modular el dolor psíquico y la angustia, y la consideración de la relajación terapéutica como factor promotor de la comprensión del origen y mantenimiento de la sintomatología. Las psicoterapias psicodinámicas tienen como objetivo ayudar a entender los síntomas y los conflictos subyacentes, siendo estos los del mundo interno o las relaciones personales, a través de un enfoque empático en el que el terapeuta observa, comprende y recibe las ansiedades de la persona, y de esta manera se las devuelve de modo que puedan ser reconocidas y aceptadas por el paciente, favoreciendo el pensar y hacerse cargo de las mismas. Algunas de las técnicas que se incluyen entre las psicoterapias psicodinámicas son la psicoterapia breve y la psicoterapia de grupo. Además, es importante resaltar que en los últimos desarrollos, las psicoterapias psicodinámicas han incluido aspectos de las teorías cognitivas y conductuales, que han llevado a la utilización de técnicas de intervención más directivas y con delimitación precisa de los conflictos a trabajar. Entre estas se incluyen la psicoterapia familiar, la terapia interpersonal y la terapia cognitivo-analítica. La terapia interpersonal es un modelo psicoterapéutico breve que se basa en el análisis crítico de los factores sociales que influyen en el desarrollo de psicopatologías. Esta aborda principalmente las relaciones interpersonales actuales, los denominados vínculos, y el contexto social inmediato del paciente. Se centra en el análisis de factores interpersonales tales como relaciones confiables durante la vida, estabilidad y calidad de las relaciones tempranas, la presencia de estrés interpersonal o la pérdida de relaciones significativas, ya que el desajuste de alguno de esos factores daría lugar a una crisis vital. Los objetivos de esta terapia son el alivio sintomático y la superación de las dificultades de la relación interpersonal en un breve periodo de tiempo que varía dependiendo del paciente y dura alrededor de 10 a 16 semanas. La terapia interpersonal no es terapia conductual ni cognitiva ni de psicoanálisis, pero sí utiliza algunos conceptos como la resolución de problemas y el entrenamiento de habilidades sociales de la terapia de conducta. La terapia familiar breve. Se entiende a la familia como un conjunto de elementos que interactúan entre sí y que hacen que las personas persistan en actividades que mantienen vivos los problemas. El objetivo del profesional debe ser estimular para iniciar un proceso de cambio. En esta, se formula una propuesta de acción que favorezca los cambios deseados para resolver la queja. El paciente y su familia completan el proceso, sin pretender acompañarles hasta el final de la solución y sin que toda la familia acuda a la consulta. Técnicas de counseling. Las técnicas de counseling o el asesoramiento psicológico es una relación de ayuda entre un profesional, que es el counselor, y un cliente que siente que necesita aprender a manejar sus problemas de una manera diferente a lo que venía haciendo hasta la fecha, con el uso de las relaciones que desarrollan el autoconocimiento, la aceptación emocional, el crecimiento y los recursos personales. El counselor ayuda a la persona en cómo dirigirse y resolver problemas específicos, tomando decisiones, haciendo frente a las crisis, trabajando a través de los sentimientos dentro de los conflictos o mejorando las relaciones con los otros. Se explora con el paciente el problema desde una comprensión eficaz y se le capacita para marcar objetivos y metas. El counseling no es dar consejos, es un acompañamiento involucrado que permite al cliente disponer de un espacio donde se siente escuchado atentamente, no se sienta juzgado y perciba que el counselor se sabe colocar en su lugar y entenderle, facilitándole que encuentre la solución a sus problemas. El counselor tiene una actitud respetuosa, empática y no juzgadora, creando un clima de diálogo con el cliente de forma que le permita aclarar sobre los problemas o dificultades que trae a consulta, y así encontrar recursos para solucionarlos, aprendiendo a tomar su propia iniciativa y responsabilidad. El counseling podría interpretarse como ayuda personal, no como una terapia clínica ni terapia profunda. Es un enfoque basado en el aprendizaje. Se trata de que el cliente disponga de más posibilidades de elección consciente en momentos críticos como manejar situaciones de tensión o estrés, sentirse desmotivado y con falta de ganas de socializar, dificultades en la relación con los demás, situaciones de dependencia del tabaco o comida o alcohol, miedos con los viajes, miedo a volar, miedo a viajar en coche, miedos personales o profesionales, referentes al trabajo o a las relaciones,
estados de ansiedad o pánico. El objetivo fundamental es aprender a estar consigo mismos y con los demás, desarrollar la autonomía e independencia explorando cuáles son las necesidades y cuáles son los recursos personales y sociales del entorno en que se pueden movilizar.